Gracias. Muy bien, acá algunos amigos están entrando todavía, me parece bien. Perfecto, entonces como ya lo hemos mencionado, vamos a hacer este tema muy bonito en relación a la introducción al razonamiento clínico y como parte del curso nacional de guía esencial para la vida hospitalaria, ¿no? Ustedes van a ya ingresar al campo, específicamente al campo nuestro que viene a ser la parte clínica. Además de que nosotros tenemos que hacer mucha prevención, o sea, promoción de la salud, desde nuestros hogares, tranquilamente, en nuestros mismos organismos, manteniendo un peso, una buena alimentación y haciendo actividad física. Esto se tiene que trasladar, el ejemplo se traslada, el ejemplo es aprendido por las demás personas, que en este caso vendrían a ser nuestros pacientes, lógicamente. Muy bien, entonces, como ya lo mencionó nuestra querida amiga, yo soy nutricionista de primera profesión y actualmente también estoy siguiendo la carrera de medicina en la Universidad Ricardo Palma, o sea que vamos a ser futuros colegas, si Dios quiere, dentro de unos años probablemente. Bien, no me queda más que agradecer nuevamente a las entidades organizadoras de este hermoso evento, que viene a ser las Sociedades Científicas de Medicina Estudiantil Peruana. ¿Ya? Y estas organizaciones, bueno, son lideradas por estudiantes como ustedes y que ya llevan muchos años justamente con este tipo de brega. O sea, están batallando específicamente para que nosotros mismos recibamos una capacitación más allá de la que recibimos en las aulas, que probablemente es muy poca. Por eso nosotros mismos tenemos que capacitarnos y autoaprender. Afortunadamente, en esta época tenemos toda la tecnología para hacer, tenemos el internet, tenemos, bueno, mil instrumentos que nos van a favorecer, ya depende de cada uno de nosotros. También hay que ser autodidactas, ¿verdad? Bien, amigos, entonces vamos a ir pasando las diapositivas. El razonamiento clínico. ¿Ya? ¿Qué entendemos por razonamiento clínico? Me gustaría que alguno de ustedes también intervenga con su audio y que me vaya diciendo, en todo caso, preguntando también, ¿no? Va a ser una sesión un poquito extensa, no me voy a exceder de una hora, eso sí. Esperamos, ¿no? Por ahí que unos minutos más me va a ganar el tiempo, pero no hay problema. El razonamiento viene a ser justamente el pensar más. Tenemos que ordenarnos, no solamente es cualquier pensamiento, que quiero una gaseosa o de repente que tengo que ir a tal lugar, tengo una reunión. No es un pensamiento tan simple, ¿ya? Viene a ser un orden y más aún cuando está en juego la salud de una persona, ¿no? Nosotros no podemos decir tan alegremente que el paciente tiene determinada patología o más aún necesita determinado medicamento porque probablemente pues no lo necesite. ¿Ya? Si no avanzara, bueno, ahorita estoy detenido en esta diapositiva, si no avanza también me dicen, por favor, sobre todo las amigas organizadoras, ¿no? A veces se puede enlentecer la máquina, entonces vamos a verlo, ¿no? El razonamiento clínico. Y justamente ese razonamiento clínico va a ir mejorando en relación a la experiencia. Ahora que nosotros somos estudiantes, pues tenemos poca experiencia, algunos más, algunos menos, pero poca aún, porque tendríamos que tener, una vez que hemos egresado, un promedio de 10 años para ya pensar de manera automática. Nosotros tenemos diferentes tipos de razonamiento, lo más importante es el tipo uno y el tipo 2 que lo vamos a disgregar el día de hoy, pero necesitamos 10 años ya en el campo, o lo que se denomina también desde el punto de vista de kilometraje, 10.000 horas, 10.000 horas de actividad, ¿ya? Para que nosotros podamos justamente hilvanar un mejor tratamiento para el paciente e inclusive apegarnos mucho a las características que puede tener diferente patología. O sea, para que ya no se nos haga extraño, ya sabríamos de solo ver, entre comillas, al paciente si el paciente tiene una apendicitis aguda, si el paciente tiene un hilo paralítico, si el paciente está con una anemia crónica, en este caso probablemente por o alguna patología también crónica, valga la redundancia, o algún otro problema, inclusive más aún del sistema nervioso. O sea, con ver ciertos movimientos, ¿no? En este caso la mano del segador o el pie y determinados problemas así de origen neurológico. Entonces nosotros vamos a ver específicamente el día de hoy algunos aspectos al respecto y vamos a terminar con un dato práctico. Bien, como parte de los objetivos del aprendizaje es aceptar el rol de la incertidumbre, ¿ya? O sea, nosotros
no tenemos en este caso pues la verdad en nuestras manos al 100%. No todo lo que decimos es ley. A veces nos vamos a equivocar. E inclusive también hay estudios de investigación en relación al porcentaje de errores que tiene un médico. Y va entre 10 a 40%. O sea, no es poca cosa. Obviamente los que están en el rango de un 60, 90% que no se equivocan, ya tienen muchísima experiencia, o en este caso son bastante leídos. Entonces, la incertidumbre, o lo que se puede denominar la duda en medicina, ¿ya? Y también el rol de aceptar estos eventos que muchas veces son no esperados, ¿no? Lo que generalmente pues ocurre en una emergencia. Si tú eres un médico especialista, probablemente eres endocrinólogo, ya sabes que va a venir a tu consulta un paciente con diabetes, un paciente hipotiroideo, un paciente con síndrome de Cushing, un niño que está con retardo del crecimiento, o sea, ya sabes qué esperar. Pero generalmente en emergencias, pues viene un paciente con una bala o con una fractura conminuta o por ahí con una hernia a nivel testicular, ¿no? Entonces, a veces no podemos actuar de una manera ya mecánica. En este caso hay que ser mucho más analíticos. Diferenciar entre los dos procesos de toma de decisiones. El sistema uno, del que les habla hace un momento, que es el intuitivo, y el sistema 2, que es el analítico. ¿Quién creen que es más intuitivo? ¿Aquel profesional de la salud que tiene más experiencia o aquel profesional de la salud recién egresado de la universidad, que recién se ha graduado como médico? ¿Quién será más intuitivo, el que tiene 10 años o el que recién está saliendo al campo laboral? ¿Mm? Bueno, justamente aquel profesional que tiene 10 años o más, intuitivo. Se puede decir que es más mecánico, inclusive, que hace la toma de decisiones muchísimo más rápido. Y el sistema 2, el analítico, ¿no? Que vendríamos a ser nosotros, porque nosotros nos basamos justamente de acuerdo a lo que se denomina causa y efecto. O sea, tenemos en este caso unas características que van de la mano pues con los puntos de una historia clínica. Así como una historia clínica es ordenada, tiene que tener sus puntos, sus pasos, la evaluación también que nosotros tenemos que hacer al paciente debe ser pues muy ordenada, ya sea regional, ya sea general, para de esta manera pues por supuesto en primer lugar dar un diagnóstico presuntivo y después un diagnóstico definitivo, ¿no? Tenemos que hacer paso por paso, a activar nuestro razonamiento lógico e inclusive espacial también, si es que vemos a la anatomía en tercera dimensión y bueno, sumado lógicamente a la fisiología también, ¿no? Valorar el papel fundamental del razonamiento clínico en la práctica médica. ¿Y qué esperamos lograr el día de hoy? Que nosotros analicemos y valoremos la evidencia clínica obtenida de la información levantada a través de la anamnesis. Por ende, la historia clínica es un arma fundamental aquí. Ya es un arma fundamental. Sin una historia clínica, obviamente no tenemos la herramienta en la cual vamos a colocar los datos, ¿no? Y lógicamente también compartir esos datos. Al estar en un ambiente hospitalario, nosotros no estamos en el hospital las 24 horas, ni los 7 días de la semana, ni los 365 días del año. Estamos algunos días, algunas semanas, algunas horas. Entonces, la persona en este caso va a tomar nuestra posta ya tiene que tener una información acertada, adecuada para continuar con el trabajo. Y obviamente también analizar esa información, ¿no? Se ha visto, bueno, ahora que me ha tocado rotar por el área de ginecología y obstetricia, que hay muchas historias clínicas que no son bien llenadas, inclusive a veces hasta por los mismos internos, residentes bien poco, ¿no? Pero más que nada los mismos internos son los que más se equivocan. Entonces, si nosotros ahora que ustedes van a hacer semiología, probablemente medicina uno, medicina 2, quizás algún otro tipo ya de curso más adelantado que van a estar llevando, y los docentes le dicen pues que ustedes armen la historia clínica del paciente, no sería la idea solo copiar lo que ya está en la historia, ¿no? Sino ir donde el paciente, conversar con la paciente, como indica los objetivos, hacer una correcta anamnesis y aparte ese logro mismo, evaluar los signos, síntomas identificables y resultados de las pruebas funcionales de diagnósticos, o sea, ya vienen a ser las características paraclínicas, para de esta manera interpretarlos y establecer una hipótesis diagnóstica.
¿no? La hipótesis justamente es lo que nosotros pensamos que está sucediendo. Y tenemos que probar esa hipótesis, probarla. Además de, con ello, tener objetivo de tratamiento de manera individualizada para nuestro paciente, ¿no? No de manera general, como les he mencionado. Algo general puede ser aquellas consultas virtuales que se hacen, ¿no? Eso es de manera general. Yo no voy a hacer pues una adecuada anamnesis, no voy a hacer una palpación, auscultación, percusión, no lo voy a hacer pues a través de la pantalla, ¿no? Es ilógico, a través del hilo telefónico también hay farmacias que brindan un servicio de medicina. El paciente compra cierta cantidad de medicamentos, tiene su beneficio una consulta gratuita llamando al doctor. Eso no es, ¿no? Eso es algo más general, una idea, ¿no? El doctor ahí se va a lavar las manos diciendo, ¿sabe qué? Me parece que tienes esto o aquello, ya, anda el especialista, ¿no? Porque él tampoco, por supuesto, se la va a jugar de darte un diagnóstico por esa vía. Ya, como médicos, como profesionales de la salud, tenemos todos los días, todo el día, estamos tomando decisiones. ¿Ya? Como esta persona, por ejemplo, que tiene que tomar la decisión de irse a la derecha, irse a la izquierda. Nosotros como profesionales de la salud tomamos decisiones para que el paciente esté saludable. En primer lugar, si hacemos promoción de la salud, que el paciente se alimente bien y obviamente que haga ejercicio, porque si no hay una buena alimentación, por más caro que sea la medicación, no me va a dar el resultado que yo quiero. Lo mismo con la actividad física. Aquella persona que no hace actividad física no gana masa muscular. Y al no ganar masa muscular, no tenemos, en este caso, nuestro mecanismo de soporte, ni los niveles adecuados de albúmina que van a mantener elevado el sistema inmunológico. Y obviamente, mientras menos masa muscular tengamos, hay un diagnóstico llamado fragilidad. No solamente la fragilidad que nosotros como concepto podemos tener de esa palabra, que es que me caigo y me rompo un hueso, sino también tiene que ver el sistema inmunológico con él. ¿Ah? Perdón. Entonces recuerden, si tuvieran alguna duda, por favor, solamente hablen, hablen, estamos con toda la confianza del mundo, prendan su audio y continuamos conversando. Bien, chicos, entonces mantengamos ahí la expectativa, en este caso tomando decisiones. Y esa decisión, recuerden, puede ser analítica, ¿no? Bien analizada, con los pasos previos, o intuitiva, ¿no? La intuición viene a ser aquellos pasos muy sencillos en el cual de solamente ver al paciente yo ya me puedo dar una idea de qué diagnóstico tendría. Y eso es importantísimo en relación a la experiencia. Imagínense que ustedes hayan tenido tres pacientes previamente que han presentado un síndrome o signos y síntomas de un paciente con colelitiasis, por ejemplo, ¿no? Con colelitiasis. Ya saben lo que el paciente siente, ¿no? Aparte de dolor, también sensibilidad en la zona, probablemente ictericia, entre otras cosas más, ¿no? Por ahí quizás diarreas. Entonces, ustedes en la primera oportunidad quizás van a tener la duda, ¿no? No van a saber qué hacer, van a preguntar dónde estuvo, qué comió, qué pasó hace 3 días, si tomó un medicamento, si tuvo algún antecedente familiar, algún antecedente personal, probablemente pueden ser bridas y adherencias, ha tenido intervención quirúrgica previa, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros que todavía somos inexpertos. Pero ya un médico experto, como vuelvo a indicar, de 10 años o 10.000 horas de recorrido, simplemente al verlo, ya, y por ahí palpar, hacerle una que otra preguntita nada más, ya sabe el diagnóstico, ¿no? Y lógicamente lo confirmamos, ¿no? Siempre la semiología me da el 70% del diagnóstico, pero lo podríamos confirmar pues con las pruebas paraclínicas, ¿verdad? Muy bien, entonces todo médico, nosotros debemos hacer un correcto diagnóstico, obviamente, ¿no? Es parte de nuestro oficio. Y aparte de ello, establecer un plan de manejo adecuado, ¿no? El plan de manejo tiene que ser pues una correcta hidratación, que el paciente vaya a hacerse sus pruebas cada cierto tiempo, que se le visite, en este caso el médico especialista, además del médico pues tratante dependiendo de la sintomatología de los pacientes, y es lo que ustedes van a ver en el hospital cuando comiencen a hacer sus labores. Y además, dos elementos básicos, el conocimiento. Obviamente, si no hay conocimiento,
A ver, un segundo, por favor. Les dije que me avisaran si no se veía. A ver, ¿se ve, chicos? Sí se ve, doctor. Ah, sí, Doctor. sí. Ahorita se ve donde dice todo médico debe hacer un diagnóstico correcto. Así es, Sí, doctor. Sí, Sí, ahí, doctor. ya, ya, por favor. Gracias, gracias. Disculpe, acá me habían mandado un mensajito que no se veía. Bien, entonces continuamos. Entonces, dos elementos básicos, como vuelvo a indicar, el conocimiento, obviamente, pues para ser médicos tenemos que haber estudiado un montón. Se estudia 7 años, se sigue unos 3 años de especialidad, aparte después del año de Serum, que también tendremos que seguir estudiando. Dependiendo de la especialidad, se puede estudiar 4 años más, 5 años más, ¿no? Hacer especialidades, depende también del país a donde ustedes quieran viajar. Se tiene que tener un conocimiento bastante diferenciado en relación a otras especialidades. Hay especialidades, pues, que por su tipo de labor tienen que tener quizás otro tipo de conocimiento que no le implique muchos años de estudio. Depende, ¿no? No estoy minimizando a nadie, por supuesto. Y también tomar las decisiones correctas, ¿ya? Eh, Sin conocimiento no podríamos hacer este tipo de trabajo, ¿no? No podríamos hacer un correcto racionamiento clínico. Podría ser un término que no me gusta, pero que a veces inclusive lo hemos hecho en un momento, que es adivinar, ¿no? Adivine, uy, o me ligó, ¿no? O la famosa respuesta que se le ha dado a los doctores preguntando, ¿no? El doctor pregunta, a ver, ¿qué es ascitis? Y tú das tu respuesta, pero como pregunta, ¿no? Hinchazón abdominal, ¿no? Entonces, retención de líquidos, ¿no? O sea, tú das una respuesta en forma de pregunta, ¿no? Cuando no debería ser. Así estés equivocado, responde, ¿no? Responde categóricamente. Y si te equivocaste, bueno, es el momento de equivocarte, obviamente, ¿no? En el pregrado, ya tu médico supervisor, tu médico tutor, tu docente, te dará las pautas, te corregirá, obviamente, y esa corrección también para te generar experiencia, y esa experiencia hará que tú hagas mejor las cosas más adelante. Muy bien, ahora, ¿qué se entiende por razonamiento clínico? Ya estamos hablando ahí las generalidades en este momento. En primer lugar, saber decidir, analizar y diagnosticar, ¿no? La palabra decidir es importantísimo. Nosotros hasta tenemos que decidir si el paciente pasa el quirófano, o si el paciente recibe cierta dosis de medicamento por vía oral, subcutáneo, intramuscular, endovenoso. Esa, esa palabra de decidir es importantísima, es vital. Y por lo tanto, nuevamente, requiere una base de conocimientos, saber analizar ante un problema clínico específico, ante una patología, ante una hipótesis. Se requiere proponer varias opciones además, ¿no? Más o menos, ¿qué me puede dar una idea del decir varias opciones? Varias opciones, ¿no? Lógicamente todo parte de los conocimientos, ¿no? Ese es un orden, razonamiento implica orden, y me dará a entender los diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Puede ser una patología relacionada a la sintomatología que el paciente tiene, pero puede ser otra cosa. Imagínense que al paciente le falta el aire. ¿Qué puede ser? Si el paciente tiene una disnea, ¿no? ¿Qué es disnea? Una sensación que el paciente tiene de falta de aire, lo que se denomina hambre de aire, que puede ser o por una anemia, que puede ser por una neumonía, que puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Obviamente descartando y descartando. Y aparte, saber diagnosticar que se requiere experiencia, ¿no? Mucho poca, pero experiencia al fin y al cabo. Claro, poca, hay patologías que son sencillas de diagnosticar, ¿no? Ustedes ya lo van a ver. Como hay patologías que son, pues, difíciles de diagnosticar, se tienen que hacer juntas médicas, ¿no? Un solo médico a veces no da con el diagnóstico, llama al otro especialista, el otro especialista, el otro especialista. Son difíciles, ¿no? Sobre todo los de índole neurológico, son mucho más difíciles, inclusive hasta lo oncológico también. ¿Ya? La incertidumbre es parte de la medicina clínica, ¿no? La duda, cómo yo encaminaría el tratamiento.
Es parte, ¿no? Es parte. Y si uno no lo sabe, como vuelvo a recalcar, hay que pedir apoyo, ¿no? Ahora es importante que ustedes en el pregrado, en las prácticas clínicas, no hagan un trabajo solos, ¿no? Háganlo en equipo, al menos con un compañero o compañera, ¿no? Eh, Siempre es importante la ayuda, recuerden, la persona que más aprende es la que enseña, ¿no? Y viceversa. Es importante entonces. ¿Por qué debemos aprender sobre el razonamiento clínico? Este razonamiento clínico es un proceso cognitivo. Se usa mucho la cognición, ¿no? O sea, la memoria, la información que nosotros tenemos y cómo poder, por supuesto, aplicarla, ¿no? No solamente es llenarnos de palabras. Ustedes ya han pasado el curso de anatomía y en anatomía mínimo deberíamos saber 3.000 términos, ¿no? 3.000 palabras. Imagínense cuántos músculos, cuántos tejidos, tendones, ligamentos, articulaciones, etcétera, tenemos en el cuerpo y que lo hemos estudiado en anatomía, ¿no? Huesos y todo ello. Entonces tenemos que tener una capacidad de retención también importante, a veces memorística también, pero eso ya se va poco a poco generando como parte de la experiencia, ¿no? Ya se va quedando lógicamente ahí como parte de tu labor. El pensamiento crítico, ¿no? Nosotros debemos saber diferenciar en este caso. Muchas veces una patología no es la misma que la otra, ¿no? A no es igual a A, pero siempre tratar de pensar lo más, entre comillas, crítico, ¿no? O sea, si el paciente entra a tu consultorio, aparte de la ectoscopía, tú apenas el paciente entra, tú ya más o menos al verlo, tú puedes darte una idea de lo que tiene, darte cuenta de su edad, más o menos una edad aparente, de sus facies, ¿no? Eso viene a ser la parte de la ectoscopía. Y en este caso, pues nosotros ir detallando cuál podría ir siendo, en este caso, la patología, para, de acuerdo a ello, encaminar también las preguntas, ¿no? Encaminar la anamnesis. Si viene con tos el paciente, no va a venir pues con muñero, ¿no? Bien difícil, bien difícil. Entonces, podemos pensar de lo más crítico a lo más sencillo. O sea, podríamos estar pensando que tiene una tuberculosis. Entonces le pregunta, ¿sabe qué, señor o señora? Esta tos es de más de 2 semanas, recién el de ayer. En las noches usted transpira demasiado, suda frío, ha bajado de peso, o sea, las características que nos puede indicar que el paciente está con una TBC, ¿no? Algo así. Y ya, si todo me descarta, de repente pues tiene una faringitis y algunos otros tipos de características más, ¿no? Algo muy sencillo. Entonces, la incertidumbre es una realidad en la medicina. No tenemos la última palabra. Hay algunas personas que se creen Dios también, pero lamentablemente no es así. Los errores médicos se evitarían si se aprendiera a razonar justamente, ¿verdad? Por eso hay que estudiar mucho, hay que practicar, hay que revisar información, hay que ir al hospital, a hacer nuestras guardias. Ahí se aprende, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí aprendí mucho de lo que es traumatología, porque veía casos, ¿no? De fracturas, de rotura de ligamentos, por ejemplo, de roturas de tendón, ¿no? El tendón de Aquiles, qué maniobra se podía hacer para descartar si era rotura de tendón de Aquiles, por ejemplo, la maniobra de Thompson. Ya esas cositas se te quedan, pues. Y si tú ves 2, 3, 4 pacientes con la misma patología, justamente ya en una próxima oportunidad, ya no vas a preguntarle todo lo que hay que preguntar, ya al ojo nomás te va a salir el diagnóstico, ¿no? Obviamente lo digo al ojo entre comillas, ¿no? Porque también hay que ser responsable y hacerlo de manera correcta, pero se nos facilitan las cosas. Tomamos decisiones pensando de dos maneras, siendo intuitivos o siendo analíticos. Nuevamente refiero que la parte de intuición no quiere decir como de un sexto sentido, ¿no? La intuición es ya de solo ver al paciente, de escuchar al paciente, por ahí tocarlo, hacer un par de preguntitas, que es lo que puede estar teniendo. Y analíticos tenemos que hacer un trabajo mucho mayor, o sea, nosotros. Hay que interpretar bien el contexto y calibrar, equilibrar nuestras decisiones. La enseñanza y el aprendizaje de razonamiento clínico son claves para un mejor cuidado de la salud. Este proceso cognitivo va a ayudar a que integremos la información para que la información no esté suelta, sino engranada.
tengamos un mejor conocimiento, experiencias, habilidades, lo que al final haga que los diagnósticos sean más acertados. Como parte del razonamiento clínico, de acuerdo a algunas personas que han hecho unas definiciones precisas, viene a ser el proceso cognitivo que subyace a un diagnóstico y manejo de un programa clínico. Nuevamente, un engranaje, ¿verdad? Además, puede ser un pensamiento y o proceso de toma de decisiones aplicadas a la práctica clínica. Y aquí vamos a detallar más lo que es el sistema uno y el sistema 2. Para hacérselo más fácil, el sistema uno, recuerden, aquel médico que tiene 10 años de experiencia o 10.000 horas de recorrido, está en el sistema uno, ¿no? Es el que piensa rápido, el que es ágil, intuitivo, práctico, automático, emocional, ¿no? Ágil, automático, intuitivo, emocional, opción predeterminada para procesar la información, ¿no? Ya se va haciendo una idea de lo que tiene el paciente, inclusive sin escudriñar mucho, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Apenas el paciente entra, en su voz nomás detecta una hostilidad, ¿no? Por ahí que de repente es un paciente neuropsiquiátrico, un paciente psiquiátrico, un paciente hipertiroideo, ¿no? Recuerden que los pacientes hipertiroideos son muy irritables, ¿no? No es que el paciente esté entrando a buscar pelea, ¿no? Es un paciente que tiene un problema endocrino. O pues ya lo que trasladamos el día a día, sistema uno, pensar rápido, aquí, aquello que se hace de manera automática. O sea, el manejar, por ejemplo, ¿no? Hay personas que manejan de manera automática, pisen el acelerador, el freno ya de manera automática, ya no lo piensan. O los que ahora están en el celular, ¿no? Ya sabes qué dedito mover para apretar cierta tecla, ¿no? O cierta letrita. O los que estamos ahí en la computadora también, ¿no? No tenemos que mirar letra por letra para apretar ya. Hasta mirando la pantalla escribimos solito. Y el pensar despacio, que es lo que nosotros hacemos como estudiantes todavía, lento, racional, los buscamos ser lógicos, ¿no? El paciente tiene ictericia porque probablemente tiene un problema vesicular, hepático, probablemente a nivel del vaso, o quizás está teniendo inclusive la ictericia muchas veces se confunde con anemia. Hay que hacer unos descartes, ¿no? Deductivo, estructurado. El esfuerzo deliberado que requiere hacer que cambiemos al sistema uno, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la vida vamos a estar así, ¿no? Entonces, el sistema 2 debería migrar al sistema uno, pero el sistema uno también sería importante que trabaje con el sistema 2. O sea, no solamente vamos a hacer intuitivos, intuitivos, ¿no? Qué fácil sería el mundo, ¿no? Ya no, nadie se enfermaría. No todo paciente es diferente, todo paciente tiene que tener su calidad de atención. Probablemente ustedes miran, ya, entonces los doctores que están en salud son intuitivos, porque me tienen en 5 minutos nada más, ¿no? La vez pasada fui con mi papá y en 5 minutos ya lo estaba sacando del consultorio. Claro, tampoco es así, ¿eh? ¿Ya? En razonamiento clínico, la semiología es una experiencia laberíntica, ¿no? Es como un laberinto. Aquí señala la entrada a través de la clínica, que viene a ser la asociación de signos y síntomas, ¿no? A eso llaman clínica, y la salida a través de la identificación de una enfermedad, ¿no? Atravesamos un laberinto, le preguntamos al paciente no solamente su nombre, su edad, el sexo, su dirección, cómo es su vivienda, si su vivienda es propia, alquilada, si la vivienda es de material noble, de estera, si tiene mascotas o no, o sea, todo eso, ¿no? Y al final me va a llevar, lógicamente, a que transitemos adecuadamente por este laberinto, pero en este caso el vehículo para transitarlo exitosamente es el razonamiento clínico. Incluso hay ciertas preguntas que ya son ilógicas de hacer porque no viene al caso, ¿no? A no ser que obviamente puede haber un retroceso, como lo vamos a ver un momento más. Ya es un ciclo, ¿ya? Y el ciclo es ir, regresar, ir, regresar. O sea, si ustedes fueron, nada les impide que regresen, ¿ya? ¿Para qué? Para justamente ver quizás algo más que se hayan olvidado o enriquecer su historia clínica. ¿Ya? La experiencia de todo ello en este recorrido me va a dar el diagnóstico. Aquí está el proceso dual, ¿no? Lo que vimos del sistema uno y sistema 2, ¿no? El proceso dual
El sistema uno nuevamente intuitivo, el sistema 2 es analítico. Imaginemos que viene un paciente, eh, l- tiene signos y síntomas que son reconocidos, entonces aplicamos el sistema uno que es el intuitivo. En todo caso, si vamos a aplicar el sistema 2 analítico, yo no reconozco esos signos y síntomas porque no tengo la experiencia, no reconozco sus signos y síntomas, entonces tengo que hacerle preguntas, preguntas, preguntas. En base a esta repetición, yo ya voy a saber en otra oportunidad el paciente con ciertas características qué tipo de enfermedad puede estar teniendo. Y eso se llama un patrón, ¿no? Tener un patrón que con el paso del tiempo me va a hacer que yo tenga un sistema uno o intuitivo. Muchas veces el sistema 2 va a generar un bloqueo ejecutivo hacia el sistema intuitivo uno, ¿no? Y aparte también el sistema uno va a generar un bloqueo irracional al sistema 2, ¿no? Pero acá debe haber un equilibrio, como lo vuelvo a decir. Una vez que nosotros ganemos experiencia, vamos a ser ya más intuitivos que analíticos. Pero una vez que seamos intuitivos, no hay que dejar de lado el ser analítico. ¿Ah? Por ende, hay que tener una buena calibración de ello para siempre llegar a un correcto diagnóstico. La tríada del razonamiento clínico implica, en primer lugar, el paciente por sobre todo, el terapeuta que va a generar el diagnóstico, en este caso nosotros como médicos, y el pronóstico que se da gracias a los signos, síntomas y la situación clínica. En relación al diagnóstico, se debe reconocer la condición de salud o enfermedad del paciente por las manifestaciones clínicas y me va a inducir al tratamiento, ¿no? Un diagnóstico puede ser un diagnóstico agudo, un diagnóstico crónico, subagudo, hay de diferentes estadios de tiempo, o en este caso gravedad también, ¿no? Y el pronóstico, como lo indicar, signos, síntomas, situación clínica, hay que prever la evolución de la enfermedad y sus probables consecuencias en relación con la vida, la capacidad del paciente y la curación del paciente. Eh, Aquí nosotros podemos observar en este cuadro muy interesante que viene a darme un contexto de conocimiento y de experiencia, ¿no? Nuevamente el conocimiento viene a ser el tipo 2, experiencia el de tipo 1. Aquí en el conocimiento, nosotros tenemos que almacenar conocimiento, acá estamos nosotros, los clínicos sin experiencia, o una presentación compleja de la patología, ¿no? Acá viene el paciente, nosotros vamos a hacer una historia completa de la enfermedad actual, ¿ya? Y esto me va a ayudar a representar mejor el problema. Me va a ayudar a tener una mejor generación de una hipótesis, unos guiones de la enfermedad, lo que se denomina illness script. Ya está este término, acuérdenselo por favor, y por lo tanto el diagnóstico. Pero también se da el caso que se va a presentar el paciente, voy a aplicar el sistema uno, ¿no? Una colección de datos guiada por la hipótesis, por la idea que puedo estar teniendo, la presentación del problema, algunos datos adicionales, de ahí me voy al guión de enfermedad y a un diagnóstico, ¿no? Algo mucho más práctico, que es guiado por la experiencia, en este caso los clínicos experimentados, o una presentación simple de patología, ¿no? Para ello, debe haber conocimiento. ¿Ya? La situación clínica es el conjunto de datos clínicos y paraclínicos, o sea, clínicos, lo que tú vas a evaluar, y paraclínico vienen a ser los exámenes de sangre, por ejemplo, pueden ser imagenologías también, de valor diagnóstico que dispone el profesional en un momento determinado, organizado de tal manera que forman una representación mental, ¿no? O sea, un razonamiento, nuevamente indicamos, es un conjunto de ideas ordenadas, ese razonamiento, y en lo posible me da la condición del paciente. Ahí está, ¿no? El proceso del razonamiento clínico es cíclico. No es solamente ir, llegar y llegué a la meta y ahí acabó, ¿no? Entonces, lo que queremos decir con esto es que yo puedo regresar de la meta, regresar al punto de partida para reevaluar a mi paciente o inclusive controlar a mi paciente. ¿Ah? O sea, si ustedes, por ejemplo, a un paciente con diabetes le dan un tratamiento, el más básico, el inicial, que es la metformina, por ejemplo, ya ustedes le dan la metformina y las veces que venga claro, ustedes saben que el paciente ha tenido diabetes porque toda su vida ha comido pasteles, galletas, helados, todo el día, ¿no? No solamente el fin de semana. Y eso le generó la diabetes, aparte de probablemente la historia familiar. Le dan su metformina porque ya el paciente tiene diabetes, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hay que tratarlo.
Y las veces que venga a tu consultorio no solamente le va a decir, a ver, ¿ha tomado su metformina? Sí, doctora, ya, listo. Entonces hasta la próxima. No, ahí es trabajar sobre la meta, el final. Tienes que regresar al punto de partida, preguntarle, ¿está consumiendo bien su dieta? ¿Ya no está comiendo todos los días pastel de chocolate? ¿Lo come solamente en sus cumpleaños? ¿Está comiendo más verdura? ¿Está tomando más agua? ¿Está haciendo ejercicio? Preguntar sobre el origen también. ¿Ah? Esto es importantísimo. Entonces, en eso se basa el racionamiento clínico, ¿no? Tenemos una situación clínica, tenemos que hacer un análisis, hacer una información clínica, llenar los datos en la historia, reevaluar de manera situacional al paciente. Esto me generará una hipótesis diagnóstica, me ayudaría de exámenes complementarios que al final me lograrán determinar una decisión diagnóstica y un correcto tratamiento. Y este razonamiento clínico debe concederse como una actividad continua o cíclica o circular que se repita hasta lograr la hipótesis que se ajuste mejor a la situación clínica para tomar una decisión diagnóstica. Obviamente, una vez que se da ese diagnóstico, ya el tratamiento camina solo. ¿Ah? ¿Es posible aprender a pensar como un médico experto? Por supuesto. Experticia, o sea, experiencia. ¿No? Y de dónde se creó o se comenzó a hilar este tipo de términos, ¿no? Razonamiento clínico, médico. En este libro, Medical Problem Solving, o sea, resolver problemas médicos, eh, cuyos autores fueron Elstein, que es este doctor que vemos acá, que ya lamentablemente falleció, Schulman, Skarfka. Hay que entrenar, ¿no? Así como Miyagi que entrena a Daniel Sam, ¿no? Para los que son fan de Cobra Kai, que me incluyo, entrenar, entrenar, entrenar y entrenar, ¿no? Entrenar, entrenar. Si, por ejemplo, Daniel no hubiera entrenado, pues no hubiera ganado sus combates ahí en el Hall Valley, ¿no? Y todos los combates, pues en Okinawa que tuvo, para los que han visto las películas, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la metacognición, o sea, la capacidad de reflexionar sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje, teniendo un pensamiento analítico, reflexivo y tutoriado por el docente clínico, que en este caso, pues, estamos haciendo un paralelo con Miyagi. Ayuda, me generará todo ello un razonamiento analítico y también a construir un razonamiento no analítico, ¿no? ¿Cuál era el no analítico? El analítico primero era el encerar, pulir, ¿no? Encerar, pulir, que tú tienes que darte cuenta cómo tienes que encerar, mover tu manito así en círculo, no así como sea, y después ya, yo te ataco, y viene el no analítico. El no analítico, solamente lo hacías por reflejo. ¿Ah? Eso es tan sencillo como ello. La enseñanza clínica es fortuita y consiste en gran parte que en este caso residentes, internos y estudiantes mismos enseñen a los estudiantes, ¿no? Si ustedes como estudiantes saben un poquito más, enseñen a sus compañeros, ¿no? O un día júntense entre tres, cuatro y digan, ¿sabe qué? 30 minutos antes de la práctica hay que repasar, ¿no? O un día antes, cada uno tiene sus labores, tú vas a repasar lo que nos viene mañana en el seminario, tú repasas lo que nos viene mañana en la práctica, tú repasas mañana lo que nos viene en la teoría. Entonces al día siguiente se juntan y comparten esos conocimientos. Si son cuatro personas, ya tienen cuatro conocimientos diferentes. Recuerden que si ustedes se comparten una moneda, al final tienen la misma moneda, no han ganado nada. Pero si comparten conocimientos, ya tienen muchos más conocimientos, ¿no? Estos son los tipos de razonamiento según el ciclo de aprendizaje. Principiante, que es lo que estamos que es lo que somos nosotros. Intermedios, que ya pues años más avanzados, quizás últimos años o en el internado. Y el experto, que viene a ser ya el médico que está en campo buen tiempo, ¿no? Ustedes, pues, de manera anecdótica, van a estar ahí en el hospital quizás con sus mochilas, cargando el libro, mientras visitan ahí, hacen su visita médica, están con tres lapiceros, un corrector, un marcador, están con un resaltador, su bolsillo están repletos, ¿no? Ya, pero después de ello ya todo se lo va quedándose en su memoria, ya van a estar con un nivel intermedio
y después solamente con su esteto se van a pasear por todo el hospital. ¿Ya? Y aquí acá como ven los cerebritos, ¿no? El nivel de razonamiento reducido es la adivinación. En algún momento hemos adivinado, probablemente también yo lo he hecho, no me avergüenza decirlo, pero eso tiene justamente es un proceso, pues, ¿no? Un conocimiento hipotético deductivo disperso. O sea, tenemos los conocimientos, ahí hemos leído anatomía, fisiología, hemos leído neuroanatomía, hemos por ahí revisado alguna otra información adicional, ¿no? Pero no, todavía no lo hilamos. ¿No? El hipotético deductivo, que es elaborado causal, ahí sí, ¿no? Ahí sí vamos engranando, engranando. Ya sabemos que probablemente los problemas, en el caso de la ginecología, que tiene a nivel tumoral, por ejemplo, un endometrio, es porque las células o los tejidos cúbicos a ese nivel están afectados, ¿no? Vamos a ver. Y los esquemas tienen que ver con un esquema inductivo. ¿Ya? Acá yo hago justamente un organigrama dentro de mi cerebro y sigo, por supuesto, ahí un camino adecuado. No me salto nada. Acá soy lógico, acá soy racional, acá soy analítico. Y los patrones tienen que ver con un reconocimiento de patrones también, algo así como un guión, ¿no? Como un guión. Un actor cuando sigue un guión tiene que aprenderse ese guión. Entonces yo ya me he aprendido el guión porque ya sé las características de esta patología. Entonces veo que se repite, se repite, se repite, ya sé cómo actuar, qué preguntar, qué zona tocar, ¿no? El punto de McBurney, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, y algo así, ¿no? El signo de rebote, en el caso de la apendicitis, yo ya sé cómo actuar. O sea, me voy desde el punto A hasta la Z, por ejemplo, ya no atravieso el B, el C, el D, el F, ¿no? Del A me voy hasta la Z, ¿ok? Y para detallarlo de manera más específica, aquí están los métodos analíticos de razonamiento clínico. Hay un modelo centrado en el paciente, integración y organización del conocimiento como foco central, signos y síntomas. Y lo que nos compete, vamos a hablar más sobre el hipotético deductivo. En primer lugar, empecemos con el inductivo o exhaustivo. Esto es lo que nosotros, ¿no? O sea, los aprendices estamos aquí resolviendo. Es el descubrimiento no intencional de los datos positivos, ¿no? O sea, no intencional porque no sabemos a qué llegar, ¿no? O sea, no somos tan directos. Vamos a ir descubriéndolo. Por algo se llama no intencional. Vamos a ir descubriendo en el camino. De la revisión completa de los datos de la anamnesis y el examen clínico, aquí armamos las hipótesis diagnósticas. Por ejemplo, viene un paciente con cierta queja, nosotros hacemos una anamnesis, examen físico completo, investigamos la naturaleza rutinaria de las características que tiene el paciente y hacemos una recopilación de datos para la formulación del diagnóstico, ¿no? Es lo que usamos nosotros como aprendices. Asimismo, el razonamiento hipotético deductivo. Acá nosotros usamos el razonamiento lógico causal, ¿no? O la causa-efecto. Observamos, registramos datos y también cómo se desarrollan esos datos a lo largo del tiempo, ¿no? También puede ser anterior a la patología. Trabajamos con hipótesis diagnósticas iniciales y nos apoyamos en dos estrategias de selección y contraste de hipótesis, que es causal y probabilística. Obviamente esto tiene también muchos errores, ¿no? Limitaciones. Pero lo más resaltante es que solo la concordancia de factores o variables causales idénticas pueden reproducir las mismas respuestas o fenómenos, lo que no son directamente aplicables a situaciones distintas, ¿no? Nuevamente, la repetición, repetición. Y aquí un ejemplo, ¿no? El modelo hipotético deductivo empieza con la observación del fenómeno. Por ejemplo, un paciente que supuestamente tiene gripe. Observación del fenómeno estudiar. La gripe se contagia en distinto grado entre personas cercanas. Observamos cómo se desarrolla esa enfermedad. Elaboramos nuestra hipótesis, la vía de contagio es la saliva a través de la tos, estornudo. Deducimos las consecuencias. El nivel de contagio habrá de ser superior en los casos de contacto con saliva. ¿Ya? Por eso, cuando uno tiene gripe no debe besar al enamorado, porque por ahí está contagiando, por la saliva se contagia, aparte por las secreciones, ¿no? Secreciones nasales. Experimentación, se estudia la incidencia en un grupo de experimentación, el que está en contacto y el otro control, que es la persona aislada,
y hay una refutación o verificación de la ley para confirmar la mayor incidencia y la evaluación de la hipótesis. Bien, aquí tenemos la estrategia causal también, que se basa en la explicación con una base anatómica. Es algo que también nosotros hacemos porque tiene una gran utilidad clínica. A base anatómica, qué hueso ha sido fracturado, qué músculo está cerca de ese hueso, cuáles son las van que están por ahí, ¿no? Venas, arterias y nervios que pueden haber estado afectados, o sea, una base anatómica, fisiológica, bioquímica. Lo bioquímico nos va a servir muchísimo. Estamos hablando, por ejemplo, ahí de los electrolitos, estamos hablando del oxígeno, del CO2 del paciente, ¿no? De los análisis de gases arteriales, ¿ya? Y que obviamente todo ello va a explicar los signos y los síntomas que tiene el paciente. Es mucho más científico, por ello debería haber tenido mucho conocimiento y es una gran utilidad clínica, ¿no? La estrategia probabilística, que se basa en la selección de la hipótesis más probable, ¿no? Por algo de su nombre probabilístico. ¿Cuál es más probable que otro? Considera la información ya conocida de experiencias previas. También su expresión gráfica es un algoritmo, ¿no? Los algoritmos justamente son estrategias del cual nosotros nos vamos a basar para saber qué camino tomar. También puntajes, escalas, cuestionarios. Hay patologías que tienen pues sus escalas, el puntaje, por ejemplo, la escala de Glasgow, ¿no? Tiene, ustedes saben, desde el 3 hasta el 15. ¿No? El error, la probabilidad de subestimado o superestimada, ¿no? Subestimada o sobreestimada. También no se incluyen todas las enfermedades probables en un diagnóstico diferencial y no se hacen comparaciones adecuadas de las posibilidades. Aquí, por ejemplo, ¿no? Probabilidad de que una persona padezca la enfermedad es como este puntito negro. La probabilidad de que una persona dé un resultado positivo en la prueba ya es un poquito mayor y las otras posibilidades que son muchísimo mayores. O sea, siempre la probabilidad es mucho menor, ¿no? La probabilidad de que una persona padezca la enfermedad, de acuerdo a lo que nosotros podríamos plantear, es menor, ¿no? Afortunadamente, como les dije en un principio, si un paciente entra con una tos a tu consultorio, no necesariamente está con tuberculosis, pero hay que pensar en ello. Puede tener una alergia también, quizás podría tener un problema inflamatorio, tantas cosas que pueden pasar que no necesariamente es la enfermedad que tú has pensado, ¿no? Que está ahí en el puntito negro. Tenemos que usar mucho los algoritmos clínicos también. Nosotros, justamente el causal y el probabilístico, usa mucho los algoritmos. Es un proceso diagnóstico clínico probabilístico, ¿no? A través de vías potenciales preestablecidas. ¿Ya? Ya la experiencia, los años de experiencia del ser humano ha hecho que realicemos estos algoritmos, ¿no? Más aún en el tema médico. Y al final me llega un diagnóstico correcto. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad por reflujo no erosiva puede empezar por una enfermedad por un reflujo gastroesofágico o ser un paciente con una molestia o un dolor retroesternal que siente como un ardor llamado pirosis, ¿no? De ahí yo voy descartando, descartando hasta llegar a un diagnóstico final, ¿verdad? Y el método heurístico o los patrones que ya usan justamente las personas que tienen mucha práctica al respecto, está influenciado por el aprendizaje y representación de patrones cognitivos, o sea, conocimientos conductuales, experiencia y ambientales, todo lo que han hecho. Y mediante el conocimiento, reconocimiento, el recordaris y el comprender todo lo que ellos han visto. Se usa mucho la experiencia, el conocimiento del médico sobre la repercusión de las observaciones y es el más utilizado en la práctica clínica, ¿no? O sea, es el que deriva de todo lo que anteriormente ya hemos conversado. Se presenta mediante la observación situacional, una exploración experimental, se realiza también un experimento o una evaluación, inclusive con de repente eh, secreciones, ¿no? Nosotros podemos experimentar si es que da un resultado positivo o negativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del VIH, comparación, generalización. ¿Ya? Los patrones también o el método heurístico sigue los siguientes factores que inciden en la resolución del problema, ¿no? Representatividad, aquí la probabilidad se concuerda o se asemeja a la clínica de otros pacientes, ¿no? Reconocimiento de patrones puede ser subjetivo, también visual y memorizado, ¿no?
La memoria entra mucho aquí, o la repetición en pocas palabras, y se aprende con la práctica. La disponibilidad también, ¿no? Se facilita cuando este se reconoce, ¿no? El reconocimiento, pues, que se hace, facilita mucho el diagnóstico, puede inducir a mayor sesgo y error, eso sí, eso sí. Puede haber mucho error también, no solamente el hecho de que nosotros veamos y que diagnostiquemos, implica que no hay que hacer los pasos previos. Tenemos que seguir los pasos previos de todas formas, ¿no? Pero eso va en relación, por ejemplo, al flujo de pacientes. Imagínense que hay un hecatombe, Dios no quiere, un terremoto. Entonces nosotros no vamos a demorarnos 1 hora por paciente, ¿no? Acá hay que usar mucho estos patrones, hay que ser rápido en el diagnóstico. ¿Ya? No quiere decir que uno sea mejor que otro, ¿no? Pero hay que saber cómo aplicarlo. Aquí tenemos también la manera de razonamiento clínico en el método heurístico. Nosotros tenemos un problema de salud de un usuario, tenemos que resolver el problema de un usuario, y para tener el contenido de razonamiento clínico nos basamos en experiencias pasadas que van a estar relacionadas con las pistas que nos dé el paciente, ¿no? Con lo que nos diga el paciente y con lo que nosotros percibamos del paciente. Me va a generar una mejor formulación del problema, y en base al conocimiento que yo tengo, también voy a tener unas soluciones potenciales en el paciente. Esto me va a llevar a una mejor toma de decisiones, previa evaluación del paciente, una mejor decisión, una correcta intervención, y lógicamente voy a resolver el problema del paciente. Hay limitaciones también con este método de patrones, es muy clínico dependiente, se puede dar una distorsión subjetiva, puede, de hecho, que se puede inducir el diagnóstico también, pero se pueden subestimar algunos datos relevantes, ¿no? Por eso hay que ser siempre. Bueno, ahorita tenemos tiempo, afortunadamente ustedes están estudiando, están en el pregrado, les dan 4 horas para que estén de 8 a 2 en el hospital, ¿no? En el curso de semiología, depende, ¿no? En la universidad, a veces horas más, horas menos. Tienen tiempo para ver al paciente, conversar, hacer una buena anamnesis, una buena evaluación. Obviamente, todo ello me va a generar una correcta historia clínica y se lo van a presentar a sus doctores. Las limitaciones es que también hay una tendencia a atribuir unos cambios en el curso de la enfermedad a otros factores o intervenciones específicas. Muchas veces hay un sesgo de recuerdo en favor de los hechos y fenómenos más raros. Aquí viene a tallar lo que es el Linen Script, ¿no? O sea, los guiones de la enfermedad. Bueno, es un término que se acuñó primero en la lengua inglesa, ¿no? Porque se hizo trabajos de investigación que siempre empiezan ahí en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, nosotros lo tenemos como una traducción, que viene a ser un guión de la enfermedad, que viene a ser un resumen mental organizado del conocimiento de un médico. Cómo empieza una neumonía adquirida en la comunidad, el guión en la epidemiología que debo saber, mayor riesgo se da con la edad, posteriormente a infección viral en la vía aérea alta, epidemiológicamente se presenta como una enfermedad pulmonar estructural, y se da también generalmente desde el punto de vista epidemiológico en los pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Hay perfil temporal, signos y síntomas clásicos, o sea, este es un guión, ya, algo estructurado que hay que nosotros saber y que lo vamos a ir viendo, ¿no? O sea, no es algo tirado de los cabellos, pero nuevamente recordemos que se debe personalizar. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se genera? ¿Quién lo genera? Y el diagnóstico, cómo se da, clínico, radiológico, ¿no? Una radiografía, o algo más estructurado como una tomografía, por ejemplo. ¿Qué es el razonamiento clínico médico? Es un proceso metacognitivo. Recordemos, la metacognición es la capacidad de reflexionar sobre los procesos de pensamiento y de aprendizaje, porque observamos, recopilamos, evaluamos, interpretamos información para resolver los problemas clínicos de los pacientes. ¿Ya? Extraer las conclusiones y nos sirve a nosotros para aprender la experiencia. E inclusive todos los casos que nosotros podemos estar viendo, resolviendo en el hospital, puede ser como estudio de investigación, ¿no? Aprovechemos, recopilemos los datos, evaluemos, interpretémoslos, y ya tenemos un estudio de investigación y lo publicamos en una revista. Los elementos de razonamiento clínico médico, ¿no? Razonamiento clínico médico son las pruebas complementarias, el guión de enfermedad, el illness script que les dije, la toma de decisiones compartidas, que es un trabajo en equipo, la metacognición, factores y sesgos humanos, comunicación efectiva,
la historia clínica y la presentación del problema y la probabilidad diagnóstica e incertidumbre, o sea, la duda, el trabajo que me debo dar, indagando un poco más en la historia del paciente, ¿no? Por eso hay que conversar. Muchas veces el paciente viene, lógicamente, hacia nosotros, nosotros le tenemos que hacer una anamnesis que me da, en este caso, el 60 al 80% del diagnóstico y un examen clínico, un examen físico bien detallado, que también me vendría a dar un 70 al 90% del diagnóstico. El método que nosotros vamos a usar aquí es un método muy importante que empieza con la epidemiología y contexto, saber qué edad, sexo tiene el paciente, qué comorbilidades tiene, sus condiciones de vida, o sea, a quién estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuándo? Implica el tiempo. El tiempo de enfermedad, si es hiperagudo, o sea, de rápida aparición de síntomas y una evolución rápida a formas graves, inclusive. Agudo, patologías o signos y síntomas menores de 3 meses, generalmente. Subagudo de 4 a 12 semanas y si es crónica, que es más de 3 semanas. ¿Qué y cuáles son los signos y síntomas? La presentación clínica que me va a dar el síndrome, ¿no? El síndrome es la asociación de signos y síntomas y el mecanismo causal o fisiopatología, cómo se genera el problema en la salud, ¿no? Ya para casi culminar, ¿no? Hemos creído por conveniente hacer una alegoría aquí, ya hemos visto en la primera parte a Cobra Kai, ahora veamos a Star Wars, ¿no? Nosotros pues hemos sido en su momento novatos y principiantes, aún incompetentes en lo que estamos haciendo, no es por dar una mala palabra, pero ese es el término, e inconscientes. O sea, no sabemos que no sabemos algo. O sea, estamos ahí en la nebulosa, se puede decir. Ni lo comprendemos ni lo sabemos hacer. Obviamente estamos hablando pues del primer ciclo, segundo ciclo, que aún no hemos llevado los cursos de carrera, ¿no? Por supuesto, eso es inconcebible a partir del cuarto ciclo. Ni reconocemos la deficiencia, ni tenemos un deseo de enfrentarnos a ello. A veces hemos entrado a la carrera porque, bueno, mi papá me presiona, quizás, y el aprendiz, ¿no? Los primeros son los padawanes. El aprendiz viene a ser la incompetencia consciente, ¿no? Yo estoy recibiendo información, pero puedo ser todavía incompetente. Sabe que no sabe algo, pero lo sabes, pero sabes que no sabes, ¿verdad? Aunque no comprendes o no sabes hacer algo, sí, ahora reconoces que hay una eficiencia, revisas más información y aprendes más. El competente, que tiene una competencia consciente. Tú sabes que tienes una competencia consciente y por lo tanto desarrollas una destreza. Comprendes o sabes hacer algo, sin embargo, demostramos una adquisición de la destreza que requiere concentración. De todas formas, tú estás siendo consciente que estás aprendiendo todavía, ¿no? Y ya los maestros o los expertos, que viene a ser Yoda, por ejemplo, que tienen una competencia inconsciente. Ya tú sin pensar demasiado, te das las competencias, ¿no? Ya das el diagnóstico. Has adquirido totalmente la destreza, 10 años o 10.000 horas, ha tenido tanta práctica en la destreza que la dominas con naturalidad y podemos demostrar nuestra adquisición de ese conocimiento sin mayor esfuerzo, ¿no? Tenemos al novato, ¿qué quiere decir el aprendiz, el competente, el diestro, el experto? El experto ve lo que debe hacer, pero decide cómo hacerlo. El experto ya sabe cómo hacerlo versus el novato principiante que opera a través de las reglas y métodos. Somos lentos todavía quizás, ya que tratamos de recordar todo lo que en la semana hemos estado leyendo. ¿Y cómo evitar el error? Esto también es importante, importantísimo. En primer lugar, la historia clínica y el examen físico pertinentes, ¿no? Bien desarrollada la historia clínica y bien realizada la evaluación al paciente, ¿no? Una evaluación física. Atamos todos los cabos, analizamos un peor escenario inclusive. Si esta tos sigue, el paciente puede generar una neumonía porque no le da el tratamiento. Si el paciente se queda más de 4 días en el hospital, innecesariamente puede hacer una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Buscar las causas del problema. Punto 5, reconocer la ausencia del diagnóstico. 6, pedir ayuda oportunamente. Y la 7 es estudiar la medicina basada en la evidencia, ¿no? Por eso hay que revisar muchas revistas, en este caso científicas, muchos artículos científicos. Ya en la universidad hacemos revistas de revistas, analizamos los casos clínicos y demás.
y usar el razonamiento clínico para convertirnos en buenos solucionadores del problema y buenos coordinadores de los procesamientos analíticos y no analíticos. ¿Ya? ¿Qué hace un buen clínico? Esto, bueno, lo he tomado de una publicación. El buen clínico realiza una historia clínica adecuada, busca en la base de datos la información necesaria, prioriza el diagnóstico diferencial también. O sea, el diagnóstico diferencial es parte de la evaluación que se tiene que hacer, ¿ah? No es que tú creas que es solamente con los signos y síntomas, sino qué podría ser, porque una vez que te vengan los análisis de sangre, quizás no es, y tendrías que retroceder, ¿no? Por eso en paralelo hay que pensar en los diagnósticos diferenciales. Y aparte una reevaluación o un feedback, ¿no? El paso uno, adquirir información, ¿no? El modelo clínico del experto es el que hace un cruce entre la información y la precisión diagnóstica. Por ejemplo, el clínico experto crea hipótesis diagnósticas durante el camino. El clínico novato las crea una vez que ha recolectado toda la información, ¿no? En cambio, el clínico experto ya va diciendo, ah, esto puede ser, esto es, ya. Al final ya tiene ya todo, ¿no? Inclusive hasta en el camino, como bien dice aquí. ¿Ah? Vamos a raíz del problema, generarnos una determinada cantidad de hipótesis, vamos al diagnóstico, pero el clínico experto del problema ya se va de frente al diagnóstico, ¿no? Versus lo que el novato podría estar haciendo. Acá tenemos un caso práctico. Por ejemplo, paciente femenina de 84 años con diabetes tipo 2 ingresa a emergencia por hinchazón y dolor en la rodilla izquierda, que inició hace 2 días, ¿no? Recordemos que un paciente con, ya hay que ir pensando, ¿no? Paciente con diabetes, un paciente inmunodeprimido, adulto mayor, ¿no? Ya ir haciéndonos pues las posibilidades diagnósticas de acuerdo a lo que me vaya contando, ¿no? Por ahí que puede tener alguna infección. Ella no ha estado bien de salud, refiere sensación de alta térmica. Me precisa, ¿no? Porque la fiebre, pues, es por infección, generalmente. Y tos productiva. Ah, esto me cambia, porque aparte de rodilla, puede tener una infección en la rodilla también. Puede haber hecho algún cuadro infeccioso, quizás un irradiado también, puede darse el caso. Mucho cuidado porque puede generar un aumento de presión también en la zona. Bueno, pero esta paciente tiene la fiebre, ¿no? Porque también tiene tos productiva desde una semana y que desde hace 24 horas no puede sostener su propio peso debido al dolor en la rodilla. Uno puede ser la causa de otro, podría ser. Cuando tu doctor te pregunte el resumen del caso, tú debes presentárselo de la siguiente manera. En primer lugar, edad y sexo del paciente. Luego, antecedentes relevantes. ¿Ah? Luego, síntoma principal y otros hallazgos relevantes. Estas cuatro cositas nunca te olvides. Eso es lo que le debes decir a tu doctor cuando el doctor te pregunte sobre el resumen del caso. ¿Ah? Por ejemplo, acá en el casito que hemos visto, edad y sexo. Paciente femenino de 60 años, antecedentes relevantes con historia de diabetes tipo 2 mal controlada, eso es súper relevante. Se presenta con síntoma principal, disnea crónica progresiva, grandes esfuerzos, con otros hallazgos relevantes, examen físico radiológico concordante con una sobrecarga de volumen. Quizás sea una paciente obesa. Hay que pensar un poquito en relación a lo que hemos visto ya y un resumen, ¿no? Con las palabras técnicas. Paciente femenina de 84 años con diabetes consultada por monoartritis. Ya obviamente hablamos como hay que hablar. Monoartritis, ¿por qué mono? Porque es en una sola rodilla, ¿no? No es en las dos, no es bilateral. Progresiva de rodilla izquierda no traumática, no se ha golpeado, ¿no? El paciente no se refiere que se cayó en la escalera, o sea, no es traumática, pero también tos productiva aguda y sensación febril. ¿Cuál es nuestra hipótesis diagnóstica? Vamos a ver, el punto clave, que es más fácil esto o el otro, ¿no? Leernos todo este historial o resumirlo a paciente femenina de 84 años con diabetes que consulta por monoartritis aguda, progresiva de rodilla izquierda no traumática, tos productiva aguda y sensación febril. Es un resumen, ¿no? No le palabres al doctor porque el doctor te va a hacer roche. Ya nuevamente, estos pasos, sobre todo ver la información necesaria. Paso 2, almacenar información. Esto es lo que tiene el novato en su cerebro, ¿no? Síntomas, diagnósticos, todo mezclado, ¿ya? Pero el buen clínico
a través de ciertos síntomas tiene un síndrome y a través de esos síndromes tiene algunos diagnósticos, porque puede tener varios diagnósticos, no te digo solamente uno, ¿no? Puede tener varios diagnósticos el paciente. Los guiones de la enfermedad, el illness script. ¿Ya? Acá tenemos el guión de la enfermedad, el mecanismo, epidemiología, el curso y la presentación. Hay un guión para cada enfermedad, ¿no? O sea, cada patología debe tener un guión, ¿no? Basados en el algoritmo. No se olviden, llevar los hallazgos y claves diferenciadoras de la enfermedad, y hay más de uno para una enfermedad específica también, ¿no? Por eso tenemos que revisar información. Hipótesis diagnóstica, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Paciente femenina, ya lo que nosotros le hemos dicho al paciente, a nuestro doctor. Sabemos, ¿no? En este caso, que el paciente con diabetes tipo 2 es un paciente que de por sí tiene una inmunosupresión, podría tener una enfermedad renal crónica, estar con una enfermedad coronaria, ¿no? Y hay que ver sus antecedentes, ¿no? Un paciente con diabetes, si ha tenido episodios anteriores, si ha tenido alguna vacuna, justamente contra el neumococo, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. En relación a lo que está rojito, o sea, el dolor e hinchazón aguda progresiva monoarticular de rodilla izquierda no traumática que no le permite caminar, ¿por qué puede ser? Una monoartritis, de hecho que lo es, aguda no traumática, o será causa infecciosa o metabólica, ¿no? Podría ser una artritis séptica, no gonocócica o una artritis gotosa, ¿no? Entonces hay que apoyarnos en este caso de los análisis paraclínicos, ¿verdad? Y su tos productiva aguda y de cesación febril, puede ser por infección del trato respiratorio inferior, una neumonía, una bronconeumonía, o habría que ver si hay patógenos típicos o atípicos, ¿no? Y usando los guiones de la enfermedad, recuerden que cada enfermedad tiene generalmente su propio guión, su illness script. La artritis séptica no gonocócica tiene un mecanismo, una epidemiología, esto ya ustedes lo van a ver en el video, ¿ya? Porque ya nos hemos pasado de la hora. El curso y la presentación. La artritis séptica gonocócica también tiene sus propios puntos, así como la artritis gotosa, que ha sido parte de mi hipótesis, ¿no? Y pensando un poquito más, revisando, preguntando un poquito más al paciente, la paciente tiene un mal estado general, está sudorosa y febril, su pulso es 108, está taquicárdica, su frecuencia respiratoria es 22, su presión sanguínea 98-60, cuidado con ello. Su saturación de oxígeno, la FiO2, 21% del 92%, su rodilla izquierda se encuentra en flexión fija, está caliente, eritematosa con una efusión, o sea, una acumulación anormal de líquido, ¿no? Eso es lo que significa efusión. Al examen respiratorio, una expansión torácica disminuida en el lado derecho, matidez a la percusión, aumento de las vibraciones vocales y estertores crepitantes en la base, el resto normal. Ya, acá también todo esto lo resumo en la nueva presentación del problema que le van a dar a su doctor cuando su doctor les pregunte. El doctor te va a preguntar, ¿esta paciente quién es? Tú le vas a decir un paciente femenino de 84 años con diabetes que consulta por monoartritis aguda progresiva de rodilla izquierda no traumática, que no le permite caminar, se ha encontrado una tos productiva aguda y una sensación febril, y al examen físico hay una respuesta inflamatoria sistémica, hay una hipoxemia, hay una sinología de artritis en rodilla izquierda y un síndrome de condensación en la base del emitor derecho. Hay que priorizar el diagnóstico diferencial también, ¿ah? ¿Qué debe tener mi diagnóstico diferencial? Un diagnóstico de trabajo, un diagnóstico alternativo, un diagnóstico si se me pasó, ¿ya? Porque si se me pasa este tercer diagnóstico, puedo complicar al paciente, ¿no? Dentro de las 24 horas. Por eso también hay que tener un tercer diagnóstico. ¿Ya? Y acá también vemos patología por patología, lo detallamos, ¿no? Lo que podríamos hacer tranquilamente en el trabajo que le entreguemos en la monografía a nuestro paciente, a nuestro doctor, o el análisis de caso clínico ya más detallado. O en una artritis séptica no gonocócica, ¿por qué se puede dar? ¿Cuál es su epidemiología? El curso, la clínica, ¿no? O sea, el guión de la enfermedad nuevamente indicamos, los 4 pasos: mecanismo, epidemiología, curso y clínica, también para la artritis gotosa, para la artritis séptica. Priorizar el diagnóstico diferencial nuevamente. El diferencial viene a ser una artritis séptica no gonocócica. Segunda opción, gota osteoartritis y una artritis séptica no gonocócica. El punto clave, también, nuevamente regresando a los conocimientos previos, el modelo probabilístico versus el modelo causal, ¿no?
El modelo causal me indica que es una artritis séptica de rodilla por una neumonía adquirida en la comunidad en una paciente de 84 años con diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Justamente hay que usar también los exámenes complementarios de manera adecuada para que, de acuerdo a ellos, se da un buen umbral diagnóstico y un correcto umbral terapéutico. Y una retroalimentación. Aprendemos de ello deliberadamente, sacamos el máximo de nuestras experiencias y tener una experiencia necesariamente también no te hace un experto. Tenemos que tener varias experiencias. ¿Ya? Acá usamos el modelo probabilístico para determinar el patógeno ya. Ya hemos visto la parte clínica, ahora vamos a ver el patógeno, ¿no? ¿Cuáles son los patógenos más frecuentes de una neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con diabetes? Si es una neumonía adquirida en la comunidad, el Staphylococcus pneumoniae o el Staphylococcus aureus. Y si es una neumonía intrahospitalaria, que esto siempre te preguntan, la Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas y Acinetobacter. El último bloque de la información, bueno, ya analizamos justamente el microorganismo, se extrajo el líquido sinovial que arroja los siguientes valores, hay una leucocitosis, ¿no? De 12.000, tinción gram positiva para cocos gram positivo, y acá, pensando un poco más, ¿es un estafilococcus o un streptococcus? ¿Ya? También hay que ver el origen, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un traumatismo o no, ¿no? Y eso, con eso ya me indica varias cosas. Paciente de 84 años con antecedente de diabetes y diagnóstico de artritis séptica rodilla izquierda por neumonía adquirida en la comunidad lobar inferior derecha por Staphylococcus aureus. ¿Ya? O sea, chicos, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En pocas palabras, ordenar sus ideas, organizarnos. En conclusión, aceptar la incertidumbre y comunicarla. O sea, si yo tengo una duda, no sigo con mi duda y hago un maltratamiento, sino hay que comunicarla también al paciente, inclusive, para que el paciente te cuente un poco más del caso. ¿Ya? Escarbar, escarbar, escarbar en todo lo que el paciente te puede dar bien detallado. Si usted va, por ejemplo, a Revalidate y los doctores te exigen eso, que tú preguntes, preguntes, preguntes al paciente. Tomar mejores decisiones diagnósticas, conociendo y aplicando destrezas en el razonamiento clínico y siempre hay que ser competentes, cuidadosos, compasivos con el paciente, no ser fríos con el paciente, por favor, trátenlo como si fueran sus familiares, comunicar las cosas con claridad y respetando los valores y los deseos del paciente. Por último, quiero terminar con esta frase que dice así: el reconocimiento de patrones se consigue mediante un enfoque clínico bien estructurado durante años de práctica clínica, ¿no? O sea, si o mañana, que es su clase, por así decirlo, su práctica no lo hacen bien, no se desmoralicen. Son años que tenemos que practicar, pero revisen información para que cada vez lo hagan mejor. Bien, mis queridos amigos, entonces muchas gracias por su atención. Como habíamos generado una hipótesis que nos íbamos a demorar, nos hemos demorado, la información es mucha, he tocado lo más relevante. Esperemos en una próxima oportunidad tener alguna información parecida y reforzar los conocimientos. Si tuvieran alguna otra duda, por favor me lo pueden hacer. Acá tienen mi número de WhatsApp, es el 9454-38164. Mi Facebook es José XB Palacio Nutricionista. Y mi Instagram, por el cual comparto algunas recetas. Recuerden que yo soy nutricionista de primera profesión y futuro médico, así como ustedes. Tenemos esta empresa que es el Sensi Life, Centro de Nutrición Clínica y Deportiva, en el cual los puedo atender con mucho gusto. Ustedes dicen nada más que estuvieron acá en la ponencia y ahí los atendemos igual de la mejor manera como a todos tiene que ser. ¿Ya? Entonces, agréguenme a mis redes sociales para mandarles más información o también me formulen alguna pregunta por esa vía. Nuevamente agradezco a los organizadores de este curso nacional y les deseo muchísimos éxitos, así como a cada uno de los asistentes. Entonces, muchísimas gracias en este caso, la atención y espero en otra oportunidad también que sigamos así acompañándolos. No se olviden que el día de mañana tenemos otra sesión con mi persona, pero hablando un poquito más de nutrición que le va a servir mucho también para sus prácticas clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias por esa gran ponencia, chicos. Si pueden prender su cámara para una última foto. Ahí hay algunas preguntas también, doctor. No sé. Ah, no. Ya. Si pueden prender sus cámaras, chicos, para poder tomar la foto. Y o si no, hagan una reacción para terminar.
Listo, chicos, no se olviden de hacer el post-test, lo voy a estar enviando en unos minutos y muchas gracias. Y igual, a ver, Valeria, creo, doctor Adrián, está levantando la mano. Bien, listo, chicos. Muchas gracias entonces y Muchas mañana nos vemos gracias. con la siguiente ponencia. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, gracias. Éxito, chicos, éxito. Cuídense mucho. Hasta luego. Chicos, disculpen, la palabra clave es organizar. Organizar, todo con mayúsculas. Si se me escuchó, me dan una reacción. Bien, muchas gracias. Entonces, esa es la palabra clave, organizar. Igual no se olviden ayer ese